películas de Berlanga siempre están tratando de cosas muy concretas y de una realidad Pero social, es verdad lo que tú dices, una realidad social de alrededor. Que son más realistas de lo que parecen de Exacto, golpe, ¿no? por supuesto. Que es lo que le pasa siempre al gran arte. Es decir, Kafka es ahora mucho más realista que cuando la gente empezó a leerlo, ¿no? Y aquí se nota, hombre, yo creo hay una parte que a mí me gusta porque da pie para mucha reflexión, que es esa escena que está José Franco, el señor gordo este, el delegado, el señor delegado, está impartiendo instrucciones al alcalde, y en ese momento hay una interpretación ahí de Manuel Alexandre que yo creo que hay que celebrarla, porque si os fijáis, el tipo no para de cambiar de cara todo el tiempo. Es decir, me acordaba el pelota este que salía en los chistes de Pablo de la Oficina Siniestra, ¿no? Dice Franco algo de no sé qué, el pueblo tiene que arder en fiesta, el tío está así, ¿no? Está siempre, y al final dice una frase que a mí me encanta, dice European Recovery Program, ¿no? Esa voz magnífica que tiene Alexander. Yo creo que es es que ese personaje, imaginaros lo que ha sido Manolo Alexandre en todas las películas de Berlanga, que es inconcebible casi una película de Berlanga sin Manolo Alexandre. Los personajes que ha creado para Manolo Alexandre, en Plácido, en Carabuch, en todas. Hablando un poco de lo del rodaje, cuando se despide el personaje de Pepe Franco, actor extraordinario, que es un actor que fue extraordinario, Pepe Franco, yo también recuerdo que nunca... Maestro de actores. Sancho Panza... Esa pareja feliz sale también. Sí, todo, bueno, ha trabajado muchísimo, pero sobre todo yo recuerdo que hizo una versión de Don Quijote para la radio que hacía Sancho Panza con Teófilo Martínez haciendo de Don Quijote, que era portentosa. Pero la despedida es que él está en el coche, hay un primer plano prácticamente de él en la ventanilla, le está diciendo lo de Villar del Río, sí, hombre, sí, y el coche arranca y sigue su voz alejándose con una presencia tremenda mientras este pobre se ha quedado. Está tan maravillosamente rodado y de una manera tan contemporánea, tan moderna y tan bonita, que por eso yo hacía hincapié en lo bien que está hecho, ¿no? Y luego muchas claves continuas. Hay un sueño que no se rodó, que es el de la maestra, y entonces cuando vemos a la maestra, la voz de Fernando Rey la sorprende, que le dice, pero oiga, por Dios, en la cama, no, cúbrase. Era el final del sueño. El final del sueño es que la violaban o la hacían el amor. Una serie de jugadores de rugby se echaban sobre ella. Se echaban sobre ella, una cosa. Pero solo lo que es el cine y lo que tú dices, lo de las obras maestras, no hace falta ya lo de los jugadores de rugby. Solo ese arranco de plano, con que la voz del narrador le dice, no, pero cúbrase esto un poquito y no sé qué, y se cierra y dice... No, la voz del narrador y Elvira Quintilla acariciándose voluptuosamente los brazos, claro. Que es uno de los planos más eróticos del cine español de aquella época. Eso ha quedado así ya, perfectamente. Hay una cosa que es muy seria, ya os digo que para mí el fallo tremendo de los sueños. ¿Que te parecen muchos sueños? A mí me parece, porque los sueños ocurren justo en el momento más alto de la película. Terminan los sueños que duran media hora. Y no, media hora no dura, no puede durar media hora. No, tantos minutos. Menos, el más largo es el de Exver. 8 minutos o 9. Más, a lo mejor parece que es media hora. No, a mí se me han hecho muy largos, ¿no? Ahora sí, con el del tractor puede ser que llegue a los 15. Sí, que llega a 15 minutos seguro que llega. Y solo quedan después 5 o 6 minutos de película. Así, yo creo, a mí... Están mal colocados. A mí los sueños en el cine... No sé qué decir. Yo también reconozco con Antonio que no es lo mejor de la película. El cine y los sueños, parece que no. En el cine se han hecho muchos sueños y generalmente... No lo sé, habría que verla a lo mejor. El sueño más largo es el de Isbert, que es el del Salón del Oeste, ese es eterno, ese es el más largo. Hay un momento tú muy quitas bonito, esto y quedan muy bonitos los otros sueños, porque son bonitos, los sueños son... A mí me gusta cuando, que me parece visualmente un chiste que está bien, que es los penitentes que se convierten en tipo del Ku Klux Klan, es un gag, y en ese momento la música cambia de Semana Santa a jazz. Sí, saca lo de McCarthy, ¿no? Eso es una nota muy intelectual de estar al día, lo de McCarthy. La película está muy alta, la película es una película muy alta, y a mí eso... Sí, lo que pasa es que no sé. La película es una película lineal y contada con una gran simplicidad, y entonces entra como en otro mundo completamente distinto y una narración completamente distinta, y te saca, ¿cómo te diría yo?, del interés que tienes como espectador de saber cómo va a acabar esta historia, que es lo que estás pidiendo. Tiene razón Antonio, yo creo que es que está demasiado alto el sitio para colocar... yo creo que los sueños, la verdad es que siempre ha sido lo único que se ha cuestionado de la película, pero desde entonces, que los sueños... Siempre se ha hablado de los sueños. Nunca fue...
a mí ya, como ya estábamos acostumbrados y lo has No, visto sí, ya, tantas no, veces, no, la película ya se siempre se ha hablado. aceptas Ya, con sueños y a con mí, todo. por ejemplo, me hace mucha gracia porque me parece ya un chiste, ya incluso de la codorniz, cuando va avanzando el pobre conquistador español, va a la cazuela directamente, a mí se me hace gracia. Sí, eso parece un chiste Porque de eso la está muy bien codorniz. rodado, porque va abriendo primero la barquita de tipo teatro, luego él, aparecen los primeros... Pero es que lo que había antes va era echándose tan para atrás, intenso. está perfecto todo ese cuadro. Los sueños, Lo que había curioso- antes era de tal intensidad, ¿no? Que Sí, sí. Y además, el sitio donde están colocados, ¿no? Es una película que dura hora y 20 y los sueños están en la hora. Es decir, casi 10 minutos antes de acabarse la película. Yo creo que desequilibra un poco creo la que sí. construcción. No, de los sueños, ya que hemos hablado de uno que no existe, tú sabes que el propio Berlanga no se acuerda bien de por qué no se hizo, porque hay varias versiones. O sea, si no se hizo el sueño de Elvira Quintilla por razones de censura, si no se hizo por razones de metraje, si no se rehizo por razones de presupuesto. Parece ser que no fue por razones de censura, o sea, que la censura dio las consignas esas que daba entonces de cuidado con el sueño del cura, que no quede demasiado irreverente el sacerdote, cuidado con el erotismo del sueño y tal, pero que no lo prohibió. O sea, que yo creo recordar que la tesis es la que decía Elvira Quintilla, que ella quiere recordar que su sueño no se rodó porque la película ya se alargó mucho y hubo un momento que dijo, se acabó la película y este sueño no se rueda. Porque todas las cosas curiosas de esta película es el trato que tuvo por parte de las autoridades, digamos, políticas del momento. Esta película, que hoy vista es una película verdaderamente, eso que dicen que es una película amable y contemporizadora, para nada, es una película de una crueldad, No, amable nada. de una nada, crueldad nada. y de una, es una sátira, de una causticidad. Es curioso porque que eso le pasa mucho a Luis en todas las películas que ha hecho colectivas, que son casi todas, que es que él es muy cáustico con la sociedad que representa esa colectividad, pero es muy cariñoso con cada ser humano individualmente. Si os fijáis, esta película él tiene una enorme ternura por todos los personajes. Sin embargo, la sociedad que representan, quizás porque es la que él considera que sean culpables de sus miserias, sus ignorancias y sus torpezas, es con la que Luis Berlanga es absolutamente cruel. Pero si, vamos, esto se sabe, que la película no tuvo demasiados problemas de censura, que políticamente en el año 52 les pareció incluso hasta bonito eso de meterse Claro. con los extranjeros y con los americanos, porque estábamos en pleno imperio, en que todo lo foráneo era algo que había una xenofobia contra todo lo extranjero. Sí, 2 años después no se hubiera Y podido exacto, hacer. yo digo que el año 53, que se firmaron los acuerdos con Estados Unidos, es muy posible que la película la censura lo hubiera prohibido. Y luego hay que relatar, porque esto lo contábamos antes fuera de cámara, el problema que tuvo en Cannes, cuando fue la película Cannes, que tuvo un gran éxito. En el jurado estaba Edward G. Robinson, que es un actor americano que tenía ciertos problemas con el Comité de Actividades Hombre, había sido Antiamericanas. de los que habían plantado cara al Por eso, comité. tuvo que hacer méritos, méritos y gracias a él se cortó un plano que afortunadamente está en la película. claro. Ahora, se nota incluso que hay un salto hasta de sonido. El plano que se ve, la banderita americana, por la zanja del arroyo, ese plano en aquel momento se cortó incluso del negativo. Pero se Porque cortó en Cannes. el festival, no Cannes, en España. en Cannes, La versión que se la estrenó censura en España. española, no sí, estoy sí. hablando de Edward, dijo que o se cortaba ese plano O él se levantaba o y él se levantaba y se iba del abandonaba- jurado. se iba del Entonces, jurado. cortaron Hostia, el tío. plano, lo cortaron incluso del negativo, la película en Cannes se pasó sin ese plano, pero afortunadamente en España ese problema no lo hubo, porque en España Tuvo no mucho- solo gustó, sino que Tuvo tuvo el mucho premio éxito de público la película. La en película, España. sí, tuvo Hombre, y además mucho tuvo éxito. todos los favores, Sí. le dieron el Premio Nacional del Espectáculo, que es un premio, El premio del sindicato, era. del sindicato, luego le dieron Interés Nacional, ¿os acordáis aquello que se Sí, llamaba Interés declarado Nacional? Interés O sea, que la película tuvo, porque evidentemente y afortunadamente la película no tuvo ningún problema en aquel Y momento. luego ha contado a nivel de charla y tertulia a Luis Berlanga que cuando se estrena la película en Madrid, entonces hace una gran pancarta, bienvenido Mr. Marshall, y coincide con la llegada del embajador americano, que salía en uno de los trozos del nodo de la película, y entonces él tomó aquello porque dijo, esto ya es una tomadura de pelo, ¿cómo me van a poner a mí y tal? Y le tuvieron que explicar que no, y que no sé si tuvieron que quitar la del cartelón del cine de bienvenido Sí, hubo Mr. problemas, Marshall, porque hubo se problemas por consideró todas una partes. alusión Claro. al embajador norteamericano. Claro, es que Es que había- nosotros vemos la película, yo creo que es lógico que sucediera eso. Mira, visto desde este punto, porque alguien lo ha dicho, no sé si tú, Antonio, uno de Antonio Muñoz Molina. Yo creo que en aquel momento la película se vio como una fábula y nosotros la vemos de una manera realista. Y la película es una película realista y no es una fábula. Voy a poner un ejemplo, porque yo lo recuerdo de Yo entonces. estoy de acuerdo contigo. Sí, yo sí, yo sí, lo sí. recuerdo de entonces. El personaje del Hidalgo, el personaje de Alberto Romea,
era como un loco descabellado en aquel momento. Quijote. Y ahora ves la película y dices, no, tiene una razón Tremendo. enorme, está diciendo la verdad, tiene una dignidad poderosísima. Y en aquel momento no se vio con esos ojos, sino que era un personaje loco, estrafalario, un poco pobre loco. loco que había en el pueblo. Yo es que creo que es la habilidad de Berlanga. Lo ha contado como un cuento de hadas, incluso el tono de la voz en off de Fernando Rey es un tono como de un cuento de niños, y bajo esa apariencia de cuento amable y tal, había unas cargas de profundidad Claro, lo que es